empezar a tomar nuestra clase de hoy, nos ponemos en la presencia del Señor y de la Virgen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta proximidad de la celebración de la Navidad. Ponemos en tus manos todos nuestros esfuerzos, en especial te encomendamos en este cierre de año a todas las personas que están enfermas, en especial quienes están enfermos de COVID-19, para que se recuperen prontamente, que puedan vencer esta adversidad. También te pedimos nos ilumines con el don de tu Espíritu Santo para ir comprendiendo cada vez mejor tu palabra, que es camino de salvación. María, Madre de la Iglesia y sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a retomar entonces nuestros temas. Hago un breve repaso y después vemos a ver si alguien todavía conserva por ahí alguna duda en relación a los temas pasados. Habíamos hablado al final de nuestra clase sobre Apocalipsis 12, que nos presenta, como ven aquí, la mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza y el dragón rojo que simboliza al diablo, ¿verdad? Que pretende, pues no sé, comérsela, devorarla, quemarla, no sé. Habíamos visto entonces pues que tenemos que esta parte, Apocalipsis 12, reformula lo que se ha tratado Apocalipsis 1 al 11, según una teoría de algunos especialistas, ¿verdad? Como que nos dicen, Apocalipsis tiene 2 versiones. La primera versión, que habla sobre el triunfo de Dios y del Cordero, la tenemos en Apocalipsis 1 al 11, y una segunda parte en Apocalipsis 12 al 22. Hay otros especialistas que consideran Apocalipsis 12 como el fin de la primera sección, pero como varios símbolos que aparecen en Apocalipsis 12 se siguen repitiendo a lo largo de los capítulos 13 al 22, pues la mayoría se inclinan a pensar que Apocalipsis 12 da más bien inicio a la segunda parte del libro, que va del 12 al 22. Aquí vemos entonces que según esta teoría de que Apocalipsis 12 inicia la segunda parte del libro, se debe a que nos plantea nuevos escenarios, nuevos personajes, hay nuevos recursos descriptivos, se cuenta la misma historia del triunfo de Cristo sobre el mal, sobre el pecado y la muerte, pero de otro modo. Hay vínculos con los capítulos anteriores, por ejemplo, se retoma el Cordero degollado y de pie, que representa a Cristo muerto y resucitado, el trono, que es la sede de Dios, los 4 vivientes, que representan a toda la creación, los 24 ancianos, que bien pueden representar a los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles, por eso son 24, y los 144,000 victoriosos, que corresponde a un pueblo de todos los pueblos de la tierra, de cantidad incontable de gente que se va a salvar. Dado que el pueblo es representado por el número 12, si tenemos un pueblo constituido de todos los pueblos de la tierra, tenemos numéricamente, en términos simbólicos, 12 por 12, que da 144, y el número 1000, que representa lo incontable, lo innumerable. En la segunda parte del Apocalipsis, que va del capítulo 12 al 22, entonces se abordarán nuevos símbolos, como la Nueva Jerusalén, la Trinidad satánica y el reino de los 1000 años. Recordemos entonces, Apocalipsis no pronostica la destrucción de la creación.
Esto es la forma de pensar, ¿se acuerdan de aquellos que defienden la llamada apocalíptica dura? Que dicen, el ser humano está condenado, digamos, a estar siempre pecando en esta vida. Entonces, como es irremediable su situación, es necesario que Dios destruya el cosmos y genere un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces es necesario destrucción para poder hacer resurgir nuevamente a la creación. Pero los cristianos generalmente se van a inclinar por la otra vía. Dios va a transformar la creación para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. El autor del libro de Apocalipsis en realidad se va a manejar entre estos dos términos porque mete muchos elementos de destrucción, pero son nuevamente simbólicos. Son elementos que simbolizan la acción de Dios, y aquellos que son destruidos en la presencia de Dios pues son los pecadores, no toda la creación. Entonces el autor está como en un término medio entre la apocalíptica dura y la apocalíptica blanda. Entonces, el pecado y la muerte van a ser vencidos. Pecado y la muerte son presentados aquí, como en la literatura paulina, como efectos de la acción de Satanás sobre los hombres. Entonces, por eso, al final del capítulo 12, el capítulo del dragón que persigue a la mujer, el dragón es vencido. Y por eso el pecado y la muerte serán superados. Se va a hablar en 14:7, en el capítulo 14, versículo 7, que la hora del juicio, la justicia y la venganza de Dios contra Satanás están próximas. El dragón rojo, como vimos, representa al diablo o Satanás, y la mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas en su cabeza representa a la iglesia, no a la Virgen. A veces nos podemos ir fácil con la finta de que como está encinta, decimos, pues es la Virgen María que va a dar a luz, y entonces el dragón es Herodes que quiere matarla o que quiere matar al niño. Ya esas son como acomodaciones que podemos ir haciendo porque estamos, digamos, condicionados por una perspectiva teológica. Que por ejemplo, nosotros en el ámbito católico o incluso los ortodoxos tenemos una gran reverencia por la Virgen. En cambio, en la literatura protestante eso no se da. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿la mujer representa a la Virgen? Es la Virgen de Guadalupe, que también está vestida de sol, tiene la estrella, la corona de 2 estrellas en su cabeza, o qué es lo que, cómo se interpreta eso. No, pues fíjense, o sea, el autor de Apocalipsis pues desconoce completamente lo que va a ser el desarrollo de la historia de la iglesia y mucho más desde el segundo milenio, ¿no? Pues él no tenía acceso a esa información. Pues lo que hace más bien es representar en forma simbólica cómo la iglesia siempre va a ser perseguida por las fuerzas del mal. Pero a pesar de eso, la iglesia saldrá triunfante porque Dios siempre la va a proteger. Después tenemos el capítulo 13, que vamos a ubicarnos en el libro bíblico. A ver, vamos a pasar acá. Les voy a poner aquí el texto. Estoy en el 22, vamos para atrás. Capítulo 13 es interesante porque nos va a hablar precisamente de la bestia. La bestia, el falso profeta y todo ese rollo, ¿verdad? Que ha generado muchas películas de Hollywood. Bien, tenemos Apocalipsis 13, dice el texto así: vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas.
Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia se parecía a un leopardo que tenía patas, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿Hay alguien como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias, y le concedieron además poder de actuar durante 42 meses. Ella abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que oiga. El que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus 2 cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia al servicio de esta, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente. Seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió a pesar de haber sido herida por la espada. Le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino solo quien lleva la marca en el nombre de la bestia y con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Bien, pues ahí está, para fantasear. Bueno, antes de que pasemos aquí a este tema, ¿quedaron dudas sobre el capítulo 12 todavía? La mujer vestida de sol. ¿O está todo claro? ¿Claro como la noche? Muy bien. Bueno, entonces fíjense. Pasando muy aquí. bien, padre, muy claro. Muy bien. Bien, pasando aquí, tenemos que Apocalipsis 13 nos presenta un estado perverso. La bestia es el estado, con el emperador incluido. El imperio romano y todos los que son como él también son bestias. ¿Quiénes son como él? Pues todos los estados que a lo largo de la historia de la humanidad combaten a la iglesia, combaten lo que nos hace propiamente humanos, ¿ya? La dignidad humana, los derechos humanos, diríamos hoy. Todos los sistemas políticos que deshumanizan a la humanidad son la bestia, son como concreción de la bestia. Recordemos que la bestia recibe el poder de parte del dragón. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia, para hacer daño. Ahora, una de las características de este estado es de que exige adoración de sus fieles, o sea, de los ciudadanos.
los que le están sumisos. ¿Mm? Recordemos que, ¿se acuerdan cuando Jesús toma una moneda y dice, den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César? Bueno, obviamente Jesús no estaba hablando de una separación iglesia-estado, porque para empezar ni siquiera había iglesia. Entonces, esa idea de que Jesús con esa expresión separó a la iglesia del Estado es una explicación anacrónica. Es decir, no tiene nada que ver con el tiempo, con lo propiamente descrito en el texto. Jesús lo que está denunciando más bien es que el Estado, en este caso el Imperio Romano, no puede exigir la adoración que es exclusiva para Dios. No está hablando de separación iglesia-estado en sentido administrativo, está exigiendo que el Estado, en este caso el Imperio Romano, no puede obligar a la gente a adorar lo que no es Dios. Puede ser una estatua del emperador, puede ser un símbolo del imperio, lo que ustedes quieran. Cada cosa en su lugar. Lo que va a pedir Jesús en ese pasaje. Y entonces tenemos que este Estado, como está fundamentado en el poder militar, como se ve aquí, estos soldados de la Guardia Pretoriana, es decir, de la Guardia Presidencial, diríamos hoy, la Guardia Imperial era la Guardia Pretoriana. El Imperio Romano tenía un poder inconmensurable y por eso viene simbolizado por una bestia asombrosa. La causa admiración, dice el texto bíblico. Entonces, el Estado, en ese caso el Imperio Romano, pretende dominar toda vida y conciencia. Hoy le llamaríamos un Estado totalitario. Recordemos cómo a lo largo del siglo XX se dieron estos estados totalitarios. Tenemos aquí imágenes de sus líderes. Al centro está Hitler, a la izquierda se ve Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. A la derecha está Benito Mussolini, il Duce de Italia, que estos tres dirigieron estados totalitarios a lo largo del siglo XX, cada uno en su tiempo, ¿verdad? De hecho, Hitler y Mussolini hicieron esta alianza junto con Hirohito para la Segunda Guerra Mundial. Y Stalin, a pesar de ser también un totalitario, se hizo enemigo de Hitler por dos razones. Primera, porque Hitler era anticomunista. Entonces Hitler lo que buscaba era desaparecer el comunismo y por eso invadió Rusia. Pero no pudo conquistarla del todo, de hecho se quedó a las afueras de Moscú porque les cayó una tormenta de nieve y los rusos agarraron fuerza, valor y empezaron a echar atrás las fuerzas alemanas hasta que entraron a Berlín, donde, según la historia oficial, Hitler se suicidó y así entonces los comunistas lograron llegar hasta Berlín. Fue el triunfo de Stalin sobre Hitler. Mientras que los gringos que entraron por Italia después de la muerte de Mussolini, a quien colgaron, ¿verdad? Primero estuvo encarcelado y después lo colgaron. Y después los gringos entraron por el sur de Italia, se metieron por Austria, Suiza y llegaron a Alemania por la región del sur. Y así se acabó la Segunda Guerra Mundial. Ya después el remate que le dieron a los japoneses con la bomba atómica, pues ya eso acabó con toda pretensión de Hirohito de seguir invadiendo las islas de toda la región de Oceanía. Y me parece también su pretensión de invadir China. Hubo ahí un pleito entre japoneses y chinos.
y ya todo quedó saldado con las bombas, ¿verdad? Bien, entonces, estos estados totalitarios que tienen como característica que exigen prácticamente la adoración de sus líderes. No solamente obediencia o pleitesía, sino prácticamente tratarlos como si uno les debiera la vida. Así vemos que los sistemas totalitarios no respetan la libertad ni los derechos humanos. Más bien consideran que toda persona tiene como objetivo servir al Estado. Todo debe ser usado para el servicio del Estado. Algo que le hubiera caído muy bien a Hegel, ¿verdad? Con su teoría del Estado totalitario, bueno, del Estado absoluto, que considera que las etapas de la historia de la filosofía han sido como una especie de evolución en que el Estado va tomando conciencia de sí mismo, o el absoluto va tomando conciencia de sí mismo hasta que logra su máxima expresión en la configuración del Estado absoluto, que no es otra cosa que el Estado totalitario como lo vivieron estos señores. Vemos que en la otra bestia, ya ven, la primera bestia es la bestia de la tierra, la bestia del mar, así empieza el capítulo 13. La bestia del mar es el poder, es el Estado con su poder político y militar. Y la otra bestia es la bestia de la tierra, que es la propaganda imperial, que busca presentar siempre al líder como un personaje omnipotente, como el único que puede dar sentido y orientación a su reino. Del lado izquierdo está el busto de Domiciano, emperador, quien persiguió a los cristianos y cuya política hizo posible que se escribiera el Apocalipsis, porque el Apocalipsis se escribe para motivar a las comunidades que son perseguidas por Domiciano. Y del lado derecho tenemos un cartel de propaganda de Hitler, donde se puede ver que lo presentan casi como un dios, ¿verdad? Yo creo dentro de poco tiempo veremos así algunas pancartas o folletos de este tipo con López Obrador, con su bandera de Morena, con su águila de Juárez y con los saludos de las fuerzas de Morena, porque eso es lo que les encanta a estos señores, ¿verdad? Entonces vemos que esto se repite a lo largo de la historia, siempre ha existido, en Oriente, en Occidente, desde Gengis Khan hasta Hitler, hasta el actual presidente de Norcorea, donde ustedes vean, donde hay estado totalitario, siempre hay un líder que es prácticamente idolatrado. Y aparece otro elemento que va a ser la ciudad. La ciudad, que es sede del Estado, es el centro donde mandan la fuerza y la mentira. Por fuerza se entiende el poder militar, más que nada. Y la mentira, pues la política. De ahí surge toda seducción. Por eso primero se habla de una ciudad y después se va a hablar de la prostituta, ¿verdad? La gran prostituta, que es la ciudad de Roma. Se le llama prostituta precisamente porque seduce a los pueblos y los arrastra a la idolatría. Recordemos que la idolatría siempre es representada como la prostitución en el Antiguo Testamento. Entonces no solamente son cuestiones sexuales, sino es un símbolo, ¿verdad? Se presenta ahí el estado que arrastra a la idolatría como prostitución. Bien, aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, lo que era el proyecto de la ciudad de Berlín, el proyecto hitleriano de la ciudad de Berlín, donde se ve aquí al centro el Reichstag, este Reichstag que es el Congreso de la Unión,
en Berlín, pero atrás aparece un edificio gigante con una cúpula inmensa, ¿verdad? Esta cúpula que nunca ha existido, pero que estaba proyectada para ser construida en Alemania, si Alemania ganaba la guerra, ¿verdad? ¿Qué muestra esta imagen? Muestra un proyecto de grandeza, ¿verdad? La idea de mostrar un estado no solo totalitario, sino también un estado absoluto, un estado omnipotente. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo de que un estado pretenda omnipotencia? Pues el problema de fondo es que pretende suplantar lo que es propio de Dios. Por eso, en este capítulo 13 y 14, como vamos a ver, queda configurada la falsa Trinidad. Aquí tenemos una imagen tomada, es una imagen que tiene Getty Images, es esta empresa que ha subido esta imagen ya remasterizada, donde podemos ver, ahí está el centro Hitler, que está aquí dando un speech, ¿verdad? Con toda la bola de seguidores y gente que se la pasaba adulándolo y les daba sus cargos, ¿no? Entonces, este es como el Estado Mayor de Hitler, y al frente están todos los diputados y senadores de lo que se llamaba todavía se llama actualmente el Reichstag en Alemania, pero este es el Reichstag nazi. Vemos los símbolos, ¿verdad? La suástica nazi, que tiene un origen iranio, un origen muy antiguo, ¿verdad? Hay inscripciones y estatuas de tiempo incluso antes de Cristo que tienen la suástica. No significa que el nazismo existía desde antes, ¿no? Era un símbolo que representaba otras cosas, ¿verdad? Son símbolos religiosos de religiones antiguas del Irán. Y de hecho, precisamente en Irán es donde surgen los arios en sentido auténtico. La bronca es que Hitler, como no tenía muchos estudios, creía que los arios eran los que tenían aspecto escandinavo, así los güeritos de ojos azules, ojos verdes, bonitos, altos, fuertes. Él creía que los arios eran ellos, y no. Además, Hitler mismo no tenía ese aspecto físico, pero sí muchos de sus seguidores, de sus lambiscones que estaban ahí. Luego tenemos el águila que aparece aquí es un símbolo, pues, de poder, ¿verdad? Casi todos los países que tienen un cierto pasado, que surgen de revoluciones, de situaciones de gran dificultad, tienen un águila como símbolo. Aquí en México nuestra águila pues viene más bien de ese llamado mito, ¿no? de Tenochtitlan, donde dicen que encontraron un águila devorando una serpiente. Pues bien, aquí entonces el águila nazi representa ese poder prácticamente mítico de la Germania, que radica ahora en el poder del Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces vemos, fíjense cómo la falsa Trinidad, es decir, cuando un Estado se totalitariza y se autodenomina como querido por los dioses, genera una teología imperial. De hecho, el emperador Augusto, que fue el primer emperador de la historia de Roma, dio inicio a la teología imperial, que es la que denuncia Juan en Apocalipsis. Nada más que aquí ya es una teología imperial bastante desarrollada, no es como la tenía Augusto, porque de hecho Augusto nunca se endiosó a sí mismo. Más bien fue Domiciano el que se autodenominó Dios e hizo ya de la teología imperial pues un mito bastante burdo. Eso es lo que está denunciando Juan. Pero así como hizo Domiciano, y tenemos aquí con los nazis,
Así si uno ve imágenes del actual gobierno norcoreano o incluso de China, todo el poder, cómo se centra en una sola persona, eso es precisamente el totalitarismo que surge y vuelve a surgir y vuelve a surgir. Y por eso el libro del Apocalipsis dice que la bestia tenía una herida, pero logró recuperarse. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Tenía una herida y sanó. ¿Qué significa eso? Que todo estado totalitario, al parecer quedar destruido, resurge en otro lado, de otro modo, pero siempre resurge en alguna parte del mundo un estado totalitario. Eso es, lamentablemente, está garantizado. ¿Por qué? Porque todos los achichincles del líder, los que están acá arriba, ¿verdad? Al querer gozar de los beneficios del poder, pues le dicen sí a todo lo que se le ocurra al tipo que está al frente. Ajá. Así vean que el país se está destruyendo, ellos con tal de gozar de beneficios acceden a cualquier tontería que diga el líder. Ajá. Y eso es lo que perpetúa los estados totalitarios. Uh-huh. Estos de acá nunca se van a interesar por los de abajo. Más bien los van a ver como peones, ¿ya? Como gente a su vil servicio. Pues esto sucede siempre y eso es lo que denuncia el autor de Apocalipsis. El diablo, ¿verdad?, representado por el dragón, va a ser siempre hostil a la iglesia. Va a conceder siempre su poder a todo estado totalitario y a su líder, en este caso el emperador Domiciano. El falso profeta, que es la propaganda y la teología imperial, siempre al servicio del líder, lo endiosa, lo presenta como lo máximo, como el único salvador, el único del que puede venir la esperanza, el único que puede vencer la corrupción, etc. La misma historia siempre, 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 en cualquier siglo de la historia de la humanidad, se dan este tipo de gobiernos. Uh-huh. Así que la bestia, es decir, el Estado y su emperador, el falso profeta, que es la propaganda, y la prostituta, que es la ciudad, o sea, sede del imperio, en realidad son aspectos de una misma realidad. ¿Y cuál es esa realidad? El estado demoníaco que se ha divinizado y persigue a los opositores. Entonces fíjense, cuando Hitler llegó al poder y empezó a hacer todo esto, pues mucha gente sí dijo, se están cumpliendo las escrituras. Aquí en Hitler se está viendo un renacimiento del totalitarismo del Imperio Romano, y si no lo detienen, pues a ver cómo nos va. La bronca es que, fíjense, Hitler llegó al poder en 1933, después de incluso haber sido encarcelado cuando pretendió un golpe de Estado. Lo metieron al bote y eso fue lo peor que le pudo haber pasado al mundo, porque en el bote, en la cárcel, conoció a todos sus seguidores. A Rudolf Hess, a este otro Hermann Göring, a Goebbels, que fue el de propaganda después, a Himmler, que fue su segundo en mando, el hombre más poderoso después de Hitler fue Himmler, que fue el líder de la SS, etc. Y ya después de que salió de la cárcel dijo, ahora sí voy yo. Se organizaron las elecciones de 1933, donde sale triunfante y comienza toda la decadencia de la humanidad, ¿no? Este señor prometió trabajo a todos los alemanes y les dio trabajo, efectivamente, porque los puso a hacer carreteras y armas por todos lados. Entonces no había desempleo en Alemania. La Alemania de Hitler tenía un 1.5 a 2% de desempleo en todo el país, porque prácticamente todos los alemanes estaban haciendo carreteras o estaban haciendo armas. Y así fue durante 6 años. Y es muy sabido que Winston Churchill y el rey Jorge VI de Inglaterra sabían perfectamente que Hitler se estaba armando
y que existía un gran riesgo de que comenzara una guerra, pero contra Rusia. Como los rusos eran enemigos de los ingleses, dijeron, pues échatelos, ¿verdad? Entonces, cuando Hitler invade Polonia, a los ingleses no les importa. Y después, cuando Hitler pretende invadir Rusia, a los ingleses no les importa. ¿Por qué? Pues porque Hitler era anticomunista y los ingleses también. Entonces prácticamente se hicieron de la vista gorda hasta que Hitler empezó a bombardear Inglaterra. Entonces sí les dolió, ¿verdad? Y ya que empieza a bombardear Inglaterra es cuando ellos entran a la guerra, literalmente. Entonces ahí vemos, fíjense, cómo los estados siempre surgen una y otra vez, causando este tipo de problemas, estados totalitarios. Y viene el famoso número de la bestia. Al final del capítulo 13 tenemos entonces esta idea. El 666, ¿de dónde viene? La teoría principal es esta, de decir que viene de Nerón César. Aquí está en inglés, pero en hebreo tenemos esta letra es la Nun, que significa la N, la Resh, que significa R, la Vav, que en este caso representa a la letra O, la Nun, que representa la N nuevamente, la Kof, que representa en este caso la C, la Samech, que representa una S, y la Resh, que representa nuevamente la R. Y fíjense, los hebreos, como no tenían números, no existían los números arábigos, asignan a cada letra un valor numérico. La Nun, que es la N, tiene un valor numérico de 50, la Resh de 200, la Vav de 6, la Kof de 100 y la Samech 60. Cuando uno pone las letras, la N, la R, la O y la N para decir Nerón, la Kof, Samech y Resh, que es Caesar, o sea César, Nerón César, da 666. Uno hace la sumatoria y da exactamente ese número. La otra teoría, como se ve en el papiro 115, es de que el número de la bestia es este de aquí, que en griego es una Ji, una Iota y una Sigma, que representan 616. Y 616 daría también aquí si le quitamos la última Nun. Si queda solamente Nero sin la Nun final de Nerón, si le quitamos la N final de Nerón y hacemos la sumatoria, nos da exactamente 616. Porque 666 menos 50 es 616, como aparece acá en el papiro 115. Este papiro 115 es muy antiguo. Algunos consideran que es del siglo III, otros creen que es del siglo II. Se sabe que es un fragmento del Apocalipsis. Y esto que aparece aquí representa entonces el 616, es un número en griego. Que los griegos también, al no tener números arábigos, utilizaban letras y cada letra tenía un valor numérico. Y así queda entonces. Si el número de la bestia corresponde a Nerón y Nerón ya había muerto, entonces ¿por qué Juan insiste en que el número de la bestia tiene que ver con Nerón? Bueno, pues resulta que, como ya les había dicho la semana pasada, Domiciano, que es el emperador romano de entonces, por el año 95-96, en que se escribe Apocalipsis, Domiciano era llamado también Nerón redivivo, ¿verdad? Es decir, Nerón vuelto a la vida, porque
había surgido una leyenda de que Nerón no había muerto, sino que había huido de Roma y que regresaría después. Obviamente es una leyenda porque pues, el cuerpo de Nerón sí fue encontrado. Ajá. La cosa es de que muchos empezaron a manejar la leyenda de que Domiciano era Nerón. No que Nerón hubiera resucitado, no, pues Domiciano ya existía cuando Nerón gobernaba. ¿Ya? Domiciano era un jovencillo cuando Nerón era un gobernante, era el emperador. Entonces obviamente no puede ser reencarnación, no puede reencarnar porque vivían al mismo tiempo, eran contemporáneos, nada más que Domiciano era un chamaco cuando Nerón era el emperador. Se dice más bien entonces que prácticamente la fuerza vital de Nerón radicaba en Domiciano. Y entonces de ahí se maneja esta otra leyenda, pues de que Domiciano era Nerón redivivo. Y por eso Juan, cuando plantea el número de la bestia, se basa en el personaje de Nerón, aunque el gobernador es Domiciano, el emperador. Muy bien. Tenemos ahora Apocalipsis 14, que nos va a hablar de estos otros temas: victoria y juicio, la suerte de los justos. Se nos va a hablar del Cordero, los 144,000, se anuncia la victoria del Cordero, y después hay ángeles que anuncian la caída de Babilonia, el castigo de los idólatras y el juicio final. Bien, entonces miren, son 9:58, si quieren tomamos un descansito de 10 minutos y retomamos a las 10:09 para comenzar a ver ya estos capítulos. El 14 y el 15 y 16 se nos van más rápido, ¿verdad? El 13 es requiere bastante atención, precisamente porque tiene los signos y símbolos que se repiten a lo largo de la historia, por lo que mucha gente piensa que en su época de vida ya está por llegar Jesús. Dicen, tenemos un estado totalitario aquí, entonces es un signo del fin de los tiempos, entonces ya va a venir Cristo. Y pues no. O sea, estados totalitarios lamentablemente siempre ha habido y siempre habrá, porque aquellos aduladores del líder pues, siempre están buscando su hueso, ¿verdad? Y cuando uno no tiene a Dios en su mente, en su vida, pues anda buscando huesos. Y por eso siempre se garantiza, lamentablemente, que haya estados totalitarios. Nos tomamos entonces 10 minutos.